Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Nos Cogió la Noche. Es un placer estar, como siempre, con todos ustedes. Gracias. Gracias por preferir el primer programa de opinión del Departamento de Antioquia, aunque nos ven en otras regiones del país, por supuesto, en el eje cafetero, Valle del Cauca, Costa Atlántica, Bogotá, en muchas partes donde llega esta señal. Hace algunos días apareció una encuesta del DANE que estaba dirigida para la población escolar. Y esta encuesta generó polémica por el tipo de preguntas que se estaban haciendo a los niños y la edad de los niños precisamente. Pues mucha polémica porque decían los padres de familia y algunos rectores de colegios que hacían la denuncia que las preguntas eran muy fuertes para los niños tan pequeños. Se hablaba de niños de 5, 6, 10, 11 años de edad a los que se les estaban preguntando cosas, pues según esos padres de familia y los rectores, muy fuertes. Pues se suspendió la encuesta por el momento. No sabemos si el DANE va a tomar la determinación de volver a implementar esta encuesta con algunos correctivos, pero el hecho es que hay posiciones a favor y en contra de la encuesta. Lo que decía el director del DANE es que se necesita tener esa información para saber sobre todo temas de abuso sexual, de abuso de menores por parte de la misma familia o de personas cercanas a los niños. Y decía en la explicación el director del DANE que la forma de recoger esa información pues es preguntándole a los niños. Pero también hay gente que dice que esto, como ya lo decíamos hace un momento, pues es exagerado y que debieron haberse hecho las preguntas de otra manera o excluir a determinados niños de ciertas edades de la encuesta. Pues vamos a hablar esta noche sobre este tema porque, como decíamos, no sabemos qué va a pasar definitivamente con la encuesta, si más adelante la van a hacer o no. Y además porque decía también el director del DANE, ya se ha hecho esa encuesta en otras oportunidades. Nos acompañan esta noche Marcela Muñoz, psicóloga. Hacía tiempo no venía por acá al programa. Hace tiempo no me invitabas. Muchas gracias por acompañarnos esta noche, Marcela. Encantadísima de estar aquí para un tema tan importante como es la educación, la sexualidad y los niños, hermano. Y también nos acompaña Blanca Rocío Bernal. Por mucho tiempo fue rectora colegio de mi hija, desde que era el jardín, luego el colegio donde estudió mi hija, ya no está por allá, pasó a Mejor Vida. No. A Mejor Vida quiere decir que así, Germán? a Mejor Vida quiere decir que se jubiló, entonces es lo que la gente espera. Y es que no dije que se murió, que pasó a Mejor Vida porque está viva y aquí la tenemos, por supuesto, no malinterpreten. Está dedicada a otro tipo de cosas, asesorías. Ella fue rectora de ese colegio, le recuerdo, educadora, y pues queríamos que estuviera con nosotros también esta noche. Blanca, gracias. A ustedes mil gracias por esta invitación, Germán. Espero que sea una discusión bien interesante, bien rica. Y el concejal Santiago Jaramillo, del Centro Democrático, concejal de Medellín, también nos acompaña esta noche. Gracias por aceptar esta invitación, Santiago. Más que concejal, hablo, Germán, como padre de familia, y me encanta que me traigan acá a debatir sobre estos temas. Bueno, comencemos hablando, Blanca, porque estábamos diciendo al principio que digamos que esa voz de alerta salió desde los mismos colegios y las escuelas. Y una rectora por allá estaba diciendo en los medios de comunicación que esto es inaudito, cómo es que les ponen a estos niños estas encuestas y a preguntar. ¿Qué visión tiene usted, Blanca, de esta encuesta? ¿Será que estamos exagerando la nota o será que esas preguntas no son para niños tan pequeños? Yo creo que vale la pena, Germán, aclarar muchas cosas importantes. La primera, no es cierto que la encuesta estuviera dirigida a niños de 4, de 5, de 6 años, ¿sí? El DANE fue claro cuando dijo que la encuesta estaba dirigida a niños de grado sexto y supone, y aquí tenemos que hacer una aclaración básica, que los niños en sexto grado están en los 11 años, 11, 12 años, ¿sí? Entonces la encuesta va dirigida a partir de los 11 o 12 años, ¿sí? Esa es una primera aclaración bien importante, no estaba dirigida a niños de 4 o de 5 años. Lo segundo es, yo puedo interpretar la reacción de algunos padres de familia o puedo interpretar la reacción de algunos colegios basados en su propuesta filosófica, ¿sí? Yo personalmente, como educadora, creo que el problema que no se visibiliza no se empieza a solucionar.
problema que no se pone sobre la mesa abierta y claramente no tiene posibilidades de solución. Hay que hablar de esos temas. Hay que hablarlos, hay que asumirlos, hay que tocarlos y es un hecho que hay que hablarlos directamente, francamente, claramente y sin tapujos, ¿sí? Con delicadeza, con precaución, sí. Y voy a decir algo que merecería otra posibilidad, ¿sí? Otro programa, otro momento, otro espacio de trabajo. Pues lo hacemos. Y es que muchas veces los niños en grado sexto no tienen 11 años, tienen 9. Porque desafortunadamente la Ley General de Educación abrió una puerta y muchas demandas y la misma Corte Constitucional abrió una puerta para que los niños de 3 y 4 años lleguen a los grados de transición y no nos digamos mentiras. Graduar niños de 15 años, mandarlos a las universidades de 16 es un atropello, es un abuso, es otra forma de violencia, de maltrato infantil. Entonces, listo, comparto plenamente que a los 9 años de pronto no se tenga todavía, no sea el lenguaje adecuado el que usa la encuesta del DANE, pero a los 11 sí. A los 11 años, un preadolescente, adolescente hoy en día, si tiene el conocimiento, así los papás quieran negarlo, de qué es el pene, de qué es la vagina, de qué es el ano, y es un tema, como se habla, de cualquier otra parte del cuerpo. Muy bien. Ya va a hablar Marcela, que como hace tiempo no venía, está que se habla, pero le quiero preguntar primero a Santiago Jaramillo, más que como concejal, como padre de familia. ¿Usted cree que esos temas mejor no se deben tocar en los colegios? ¿Que no es el momento, no es la edad adecuada para que se toquen temas de sexualidad? Lo más lindo que tiene la infancia, me dicen a qué cámara miro, muchachos, lo más lindo que tiene la infancia indiscutiblemente es la inocencia, y en esa inocencia también tenemos que formar en valores. Pues yo me voy a mi pasado, si a mí me hubiesen preguntado ese tipo de encuestas, ese tipo de preguntas, créame que yo no sabría qué responder. Y la falta de conocimiento en educación, doctora Blanca Rocío Bernal, le quiero decir, no siempre se presuma de que los jóvenes conocen, porque muchos, incluyéndome, a la edad de 12 años no conocíamos muchas veces cuál era la formación del cuerpo humano en muchas situaciones. Ahora bien, hablar de situaciones tan delicadas como la formación sexual, creo que es un atropello en contra de la educación de nuestros niños. Marcela, psicóloga, ¿a los niños se les debe hablar entonces de qué manera sobre estos temas y a qué edad? Y hay que hablar también, Marcela, y los demás invitados y televidentes, de que en la casa sí que menos se tocan estos temas. Entonces, ¿hay alguna edad? ¿Podemos decir a tal edad se le debe hablar de estos temas a los niños? Bueno, yo les cuento. El niño empieza a tener conciencia real del erotismo o de la sexualidad más o menos desde los 9 años, ¿cierto? Lo que decía Santiago, si a mí me hubieran preguntado en ese momento, yo no hubiera tenido ni idea qué decir, pero eso también es una respuesta, ¿cierto? Porque cuando yo tengo una serie de preguntas o hago un cuestionario, voy a poner una pregunta hipotética. ¿Tú sabes dónde están ubicados los genitales? La respuesta del niño te está dando a ti una información de qué es lo que está pasando al interior de la casa. Si le están enseñando, si no le están enseñando, si es un tema que se habla, si es un tema abierto, si es un tema tabú, si es un tema tapujo. Entonces, también es una información, ¿cierto? Creo que los 9, 10, 11 años en adelante es una edad donde sí hay respuestas más concordantes referente al tema que están tratando de investigar, ¿sí? Ahora, antes de los 9 años, Blanca tiene razón, ahora la preadolescencia empieza es que a los 9, 10 años, en nuestra época empezaba 12, 13 años, ya resulta que a los 9 parece, pues digamos, una evolución más rápida, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta también que estamos yendo más rápido, además la generación de ahora tiene toda la información en la mano, tablets, teléfonos, computadores, entonces me imagino que también tiene que ver mucho con eso.
Antes de los 9 años, el niño probablemente dé vueltas sobre los temas y simplemente aparezcan temas que no tienen nada que ver, que lo asocien con un programa de televisión, que hablen de los animales, de las mascotas, del hermanito, de un embarazo de la mamá como se lo explicaron, pero creo que ya después de los 9 sí aparece una concepción un poco más clara, sobre todo del cuerpo humano. Ahora, hay que hablarlo en el colegio, por supuesto. Creo que la academia, aparte de formar escolarmente a las personas, las tiene que formar como seres humanos, y desde el ser humano somos eróticos y sexuales y sexuados, ¿cierto? Pero quiero hacer, como hizo Blanca ahorita, un énfasis gigante en que deberíamos de empezar también por educar a los padres, porque ¿qué estamos haciendo como padres, ustedes que lo son, en cuanto a esos temas en la casa? Acuérdense que la primera familia la primera sociedad es la familia. Entonces el niño en la familia cree que así se comporta el resto de la sociedad. Por lo tanto, la responsabilidad que tenemos como padres es bien grande. ¿Qué podríamos hacer como academia, como colegios, como toda esta parte educativa? Educar también a los padres. Bueno, yo se lo decía Marcela hace un momento, el tema de la familia. Y yo no sé, Santiago nos contará ahora su experiencia y podemos hablar de todo esto aquí. Familia, este tema, a pesar de la época en que estamos, Blanca, todavía sigue siendo tabú. Y entonces uno se da cuenta que sucede en las familias, no en todas, por supuesto, en muchas, que todavía no le hablemos al niño de esto. Esperemos un ratico más, que esté un poquito más grande. Y esperemos un poquito más y cuando menos piense ya sabe todo y lo obtuvo a través de las redes sociales, a través de la televisión, internet, sí, de los amigos, y nunca llegó el momento, Blanca, adecuado para hablar de estos temas en la casa. Lo postergamos, se lo dejamos al colegio y al final lo aprenden de otra manera. Germán, justamente por eso es absolutamente importante que el Estado ponga sobre la mesa este tema. Y lo hace el DANE, ¿sí? No por el hecho de que a la familia le dé temor afrontarlo, no por el hecho de que la familia quiera postergarlo o los colegios no quieran asumirlo, no significa que no exista. Mire, el DANE reporta datos del 12.4% de nuestros niños, 12.4% de los niños menores de 13 años abusados sexualmente. 12.4. 12.4. No es cualquier... No es una cifra despreciable. No ¿Y es por poquito. qué? ¿Y por qué se abusa? Porque no tienen la información, porque no tienen el conocimiento, porque no tienen la formación adecuada desde su familia, desde la institución educativa para decir no, para entender que son partes íntimas y no confundir entre lo íntimo, lo privado y lo público. Terminan estos niños siendo manipulados por adultos muy cercanos a él, porque en el casi 90% de los casos, quienes abusan de ellos son padrastros, tíos, compañeros, compañeros sentimentales de su familia. Padres biológicos. Hasta Sí. padres biológicos. Germán, cuando nos dice el DANE que el abuso sexual en niños menores de 5 años se ha incrementado de una forma terrible, hombre, este problema no se puede Pero dejar. las preguntas y los niños que tienen que ver con eso son los adultos. Es que vamos a la encuesta, las preguntas, vamos al meollo del asunto. Doctor Santiago, si no supiéramos que ese 12% de los niños han sido abusados sexualmente, no estaríamos ni siquiera preocupados por formar a los padres de familia. Necesitamos saber qué está pasando con ellos. Y no son los padres los que nos lo van a contar. Si yo le pregunto a un padre de familia si su hijo ha sido abusado, me va a contestar que no, con toda seguridad. Y ¿sí? menos si es el abusador. Pero no estamos hablando de esa pregunta, por supuesto. Por supuesto, pero vuelvo y le digo, hay que visibilizar un problema real. La única forma de hacerlo es a través de estudios, de encuestas. Y la única forma, y Marcela como psicóloga puede corroborarlo, es hacerlo con preguntas directas. Así como se habla de la mano, del ojo, de la nariz, de la boca, se habla del pene, de la vagina, son palabras normales, son partes de nuestro cuerpo que no deberían generar el tabú que generan, ¿sí? Lamentablemente, mire, cuando uno mira qué ha sucedido en otras sociedades, en otras culturas que podríamos llamar con menos dificultades sociales que la nuestra, vemos claramente que estos temas se han abordado con los niños, incluso
desde muy temprana edad. Los centros infantiles, no los llaman así en Suecia, en Holanda, en países, digamos, que no tienen los índices que tenemos nosotros. Las casas de los niños les enseñan a los niños a protegerse y a denunciar a quien trate de tocar su pene, su vagina, su ano, ¿sí? Y lo hacen con las palabras que se usan, que son normales, con el nombre propio de cada parte. Yo no Muy creo bien. que un niño sepa manejar qué es LGTBI. Usted me permite, concejal, que eso que usted va a decir, sabemos que aquí tiene la réplica con lo que dice Blanca, pero tenemos que ir a la pausa, ya en segundos volvemos para escuchar otra vez a Santiago y también a Marcela sobre este asunto, porque genera mucha polémica, por supuesto. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes, con Caribe Motor, aceleras tu lado deportivo, el nuevo Renault RS 2.0. Agende su test drive llamando al teléfono 355-7300. Más información sobre este vehículo en www.caribemotor.com.co. Muchas gracias por continuar con nosotros. Hoy estamos hablando sobre esta polémica encuesta que digamos que lanzó el DANE para averiguar temas, y según lo decía el director del DANE, tenía que ver o tenía mucho interés el DANE en conocer temas de abuso sexual, y por eso querían ir a lo que ellos dicen es la fuente principal, y en ese sentido va mi pregunta para Santiago Jaramillo, que yo le interrumpí antes de ir a la pausa. Usted iba a decir algo sobre eso, pero la pregunta es, Santiago, ¿no son los niños entonces la fuente principal, la fuente primaria donde se obtienen esos datos? Porque como lo decía Blanca, los papás o no saben de lo que está pasando con sus hijos, o el mismo papá puede ser el abusador y menos lo va a contar en una encuesta. Entonces, ¿a quién se le pregunta sobre estos temas? Por supuesto que se le debe preguntar a los niños, pero hablemos del contexto. ¿Qué ganamos preguntándole al niño si tampoco hemos formado al papá? ¿Cierto? En muchas oportunidades el niño está más informado que el papá, se asustará más el papá. Nosotros también tenemos que ir con un énfasis para el padre de familia, pero son preguntas que yo le quisiera hacer a mi sobrino Pablo, que debe estar viéndome en este momento. ¿Alguna vez has participado en juegos sexuales en grupo? Juegos sexuales se refiere a la práctica de relaciones sexuales entre dos o más personas en el contexto de algún tipo de juego o competencia. En los últimos 12 meses, Pablo, ¿alguien te forzó a tener relaciones sexuales sin que lo desearas? ¿Alguna vez te ha ofrecido algo, por ejemplo, dinero, ropa, calificaciones? Ese tipo de preguntas considero que están bien direccionadas. Sin embargo, nosotros encontramos unas preguntas mal enfocadas con una ministra de Educación que tiene un hábito libertino y que eso no lo podemos permitir, porque si algo tiene que ser neutral es la educación y no podemos permitir que ese libertinaje se haga, y eso lo podemos demostrar en encuestas que van a confundir a nuestros niños. A ver. ¿Cómo es eso de que la ministra tiene hábitos libertinos? Eso sí lo quiero que me lo explique Santiago, por favor. ¿Por su condición sexual? Hábitos libertinos. Y ¿Qué es eso? Nosotros tenemos que educar desde el ejemplo y nosotros no podemos permitir que en el gobierno de turno se esté hablando, por ejemplo, de mermelada en el Ministerio de Educación, o no solamente ese tipo de encuestas que estamos hablando, sino las situaciones por todos mencionadas del Ministerio de Educación. Estamos hablando de la educación del país. Antioquia le ha apostado fuerte a la educación. Pero no le he entendido a qué se refiere usted. Quisiera que fuera más claro, por favor. Más explícito. Sí. Porque es que sabemos que la ministra de Educación, Gina Parodi, es lesbiana y ella no lo ha ocultado. No, pero eso no tiene nada Y que ver. entonces cuando usted habla de libertino, que se está mezclando con esto de la encuesta... Pues hombre, yo no le puedo decir a un niño de 11 años que pueda tener la capacidad y el raciocinio para contestar este tipo de preguntas. Eso es lo que quiero decir. No tengo nada en contra de ninguna persona que tenga algún tipo de identidad sexual. De hecho, personas muy cercanas
tienen hábitos sexuales o identidad sexual distinta a la mía y somos grandes amigos, no tengo ningún problema en eso. No, es que no lo entendía porque como la encuesta no es del ministerio, sino Le del metí DANE. picante, entonces. Yo pensé que estabas hablando de las famosas cartillas y que todo también este cuento que hubo pues en desinformación y de desconocimiento de los contenidos y de a quién iban direccionadas y todo esto. Pensé que era que estabas hablando. No estamos de hablando del DAN. Bueno, Marcela, eso. Señor. estábamos hablando durante la pausa y usted nos comentaba algo que a veces se hace para averiguar qué está pasando con los niños, para saber si están siendo abusados. Y usted decía, hay momentos en que los niños reaccionan de determinada forma cuando se le pregunta algo o cuando ven una imagen y se puede determinar si hay un abuso. ¿Cómo es esto? Bueno, generalmente cuando el niño está más pequeño, cuando estamos hablando de niños entre 3, 6 añitos, digamos que se le aplican son unas pruebas proyectivas. Las pruebas proyectivas son dibujos. Entonces tú simplemente le pones ciertos escenarios al niño para que dibuje y desde ahí empiezan a aparecer ciertas cosas que a los niños les llaman la atención, ¿cierto? Incluso a veces en el dibujo no es claro, estamos hablando de niños muy pequeños, pero cuando tú les preguntas, ¿y qué es esto? ¿Y esto qué significa? ¿Y esto por qué lo estás dibujando en este lado? Es clara la situación donde se puede alcanzar a percibir el abuso, ¿cierto? Yo estuve un tiempo trabajando en zonas de invasión, hace mucho tiempo, cuando Fajardo estaba con toda esta campaña de Medellín la más educada. Estábamos haciendo mucha campaña de prevención y promoción de la salud e intentando identificar, bueno, cómo es que están sucediendo estos abusos, porque eran claras las cifras, aunque debo decir que no era a través de encuestas, era sondeos de las personas que nos empapábamos de esas situaciones. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con el abuso. Primero, y era una pregunta que le quería hacer a Blanca ahorita, y es, bueno, ¿cómo estamos percibiendo el abuso? ¿Qué es el abuso para los padres? ¿Sí sabemos qué es abusar o no es claro? Yo creo que a veces muchas personas piensan que el abuso es simplemente penetración, tocar genitales y ya. Pero hay que aclarar que hay muchas maneras de abusar al niño, no solamente desde lo sexual, sino desde lo manipulatorio, ¿cierto? Y hay muchas maneras en donde los padres simplemente lo permiten porque no les parece que sea grave, porque eso no es abuso. Exacto. Entonces, por eso yo hago tanto hincapié en que tiene que haber una educación para los padres, ¿cierto? Ahora, Santiago está como medio horrorizado con la forma en la que están redactadas las preguntas. Porque asustado. También me falta educación, entonces asumo eso. También quizás me falta educación. Entonces muchos otros padres también quizás están hábitos de formarse también. Porque quizás yo tendría temor de preguntarle eso, entiéndame, doctora Blanca. No, pero Santiago, de pronto es simplemente desde la experiencia. Tú ahorita que empezaste a hablar, empezaste a decir, cuando yo tenía esa edad, claro, para mí esas preguntas hubieran sido supremamente difíciles o inentendibles, o hubiera quedado pensando un rato y no hubiera sabido qué contestar. Y claro, todos hablamos desde nuestra experiencia. Pero tenemos que empezar a ubicarnos un poquito en el 2016, ¿cierto? Porque la vaina es que los niños ahora, con tanta información en sus casas, en sus manos, en las bibliotecas, en los teléfonos, ya no es como antes que uno le preguntaba al amiguito, oíste, ¿a usted pasó esto que me pasó a mí ayer con los calzones? Yo creo que no, es padre, le pregunto a mi prima, ¿cierto? Ahora es, busquemos en internet qué pasa cuando tú, y le voy a mandar esta información a todos mis contactos. Respuestas. Y hay foros y cosas, y hay una parte de internet que no conocemos, y es esa parte donde se habla de todos esos temas, y que no alcanzamos ni siquiera a saber a qué página se meten para empezar a hablar de los temas casi que en foros, ¿cierto? Entonces, obviamente, la perspicacia empieza a ser mucho más sabida que la que nos tocó a nosotros. Nosotros no éramos tan perspicaces. Estoy de acuerdo con Santiago, lo más lindo de la infancia es la inocencia y ojalá se preservara. Pero yo quiero hacer dos interpelaciones, Marcela. Claro, la primera, la inocencia no se rompe por el conocimiento, al contrario. La inocencia se preserva, se cuida, se protege si hay un conocimiento de cómo y de qué deben cuidarse. Lo primero. Lo segundo, hacías alusión hace un ratico a que hay pruebas proyectivas a través de las cuales se puede detectar abuso. También es cierto que los niños que son violentados, no hablemos únicamente de abuso sexual, cualquier tipo de violencia que reciba un niño desde temprana edad lo asume como lo normal, lo asume como que eso es lo que
tiene que vivir y no lo asume como violencia ni como abuso. Ese es el gran riesgo a veces cuando los niños se han criado en entornos o viven en entornos que son hostiles, que son difíciles. Pues si a mí me han pegado toda la vida, lo normal es que me sigan pegando y no le reporto a nadie que me pegan porque eso es lo normal, ¿sí? Entonces, lo que tenemos es que lograr con un lenguaje claro, concreto, sereno, sin apasionamientos, hablar de una realidad que tenemos en el país para poderla abordar. Doctor Santiago, y yo quería decirle otra cosita, y perdón, Germán, un segunditico más. Ustedes mandan. Tan lindo. Mire, la razón para que sean las escuelas, las instituciones educativas, el sitio a través del cual se recoge esta información, es que ahí están los muchachos, ahí está la población objeto. Llevar a los padres a los colegios, a las instituciones educativas, es bien difícil. Lograr que los padres participen es muy complejo, mientras que la población está en esas instituciones educativas, que es el medio más fácil, más cercano, más obvio para recolectar esa información. Santiago nos reconoció ahorita, hace un momento decía, tal vez es que yo tengo muy poca información sobre este asunto, nos falta educarnos a los padres de familia, y digamos que esa actitud que tiene Santiago, pues es lo que, digamos que está bien. Sí, está claro. bien que, digamos, bueno, nos falta educación, pero encuentra uno, Santiago, padres de familia que se van de lleno en contra contra esto y no tienen, y comienzan a hacer unos juicios bastante drásticos de que lo que se está buscando con este tipo de encuestas. ¿Y no será que, aparte de educación, hay que, a veces le meten hasta temas religiosos a esto, que me parece a mí que también es un poquito ir más allá? ¿No será que exageramos? No todo en exceso, mire, cada quien puede formar, pero considero que el principal núcleo formador en valores es la familia, y entonces es allí también donde los padres de familia tienen que tener mucha comunicación con sus hijos. Así las cosas, pues ese apasionamiento, como usted lo llama, que también es nocivo para la educación, porque si no se puede tener diálogo, y también la honestidad para decir, hombre, quizás me falta ser más flexible en el tema, pero eso es un proceso que también tiene que ir articulado, Germán, con la justicia, porque pongamos este caso, en la Comuna 1, la familia que me está viendo sabe que el abusador que está ahí en el barrio, pues sigue impune, y le van a preguntar en la encuesta si ha sido abusado. No solamente eso, que paguen, que haya más justicia. Y nosotros nos tenemos que fortalecer como sociedad, y por supuesto, si esos cambios van encaminados para tal fin, pues tenemos que recibirlos. Me gusta mucho lo que usted está diciendo, doctor Santiago, porque creo que este es un espacio en donde podemos invitar a todo el país, a toda la comunidad, a denunciar el abuso. Porque es que tenemos temor, porque es que la justicia a veces no llega, porque es que nos da miedo, porque es el vecino el que tenemos al lado. Y hay muchos casos, el subregistro frente al abuso en Colombia es impresionante, y eso hace que sea mayor la impunidad. Entonces es una invitación a que no nos quedemos callados frente a la violencia, frente al abuso, y sobre todo cuando ella involucra a nuestros niños. Marcela, ¿son útiles estas encuestas? Es decir, entendemos lo que quiere hacer el DANE y lo enfocaron, insistimos desde el principio, que ellos querían buscar esas señales de abuso de pronto para prevenir sobre todo. ¿Pero es la encuesta como la mejor manera de lograr esa información, o se podrá explorar otro mecanismo? Bueno, yo creo que ya de por sí para los padres es bien difícil admitir que se equivocan en la educación de sus hijos. Y créanme que cuando hay casos de abuso y uno les está contando a los padres lo que está pasando, a ellos les cuesta y se sienten muy culpables de no haberse dado cuenta, de haberlo permitido, de haber sido flexibles en tal cosa, en tal otra, porque lo dejé con el vecino, porque no me di cuenta de esto y porque no me di cuenta de lo otro. Yo pienso que una de las fuentes que no funcionan son los padres, desafortunadamente, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos queda? El objeto directo, que son los niños. Ahora, todo esto que dice Santiago me parece maravilloso, todo esto que dices Blanca me parece maravilloso. Yo quiero ajustar con algo bien importante, y es listo. Voy a decir una cosa supremamente extrema. Si nos educáramos en todo este tema, yo creo que no tendríamos que estar hablando tanto.
del tema del abuso, ¿cierto? Entonces, más que una invitación a la no violencia, que me parece genial, yo pienso que es la invitación a los padres de que de verdad busquen orientación para aprender a guiar a sus hijos en estos asuntos. Después de todo, la familia es la primera sociedad, ¿cierto? Lo segundo, a veces cuesta hablar de temas así, sí. Somos de generaciones, se supone que nuevas, y todavía cuesta, ¿cierto? Padres de 30 años, 35 años, todavía me llaman y me dicen, ¿cómo abordo esto? Imagínate que mi hija cogió el iPad y se encontró con un video súper hot, súper caliente, que mi esposo estaba viendo. ¿Yo qué hago? O sea, ¿qué hacemos con la niña, cierto? Entonces, claro, es que no hay un manual para ser papá y mamá, pero hay muchas maneras de orientarse y de educarse en los temas. Y lo más importante es que los padres tengan un buen referenciamiento, porque información hay 1000 fuentes, pero ¿a quién le van a creer los niños? ¿Y quién tiene que generar la confianza y la educación moral desde el cuerpo y desde el ser? Los padres. Entonces creo que la invitación es, empecemos por la raíz del problema. Como padres, eduquémonos en toda esa orientación sexual. Blanca, lo hablábamos también hace un ratico de lo que nos parece normal y a los niños les parece normal lo que ven en la casa. Y entonces si hay golpes, pues normal que me golpeen, si hay abuso de licor, pues normal que el papá beba y le pegue a la mamá. Y eso del tocar, porque la gente siempre se imagina eso de violaciones, que es penetración y todas esas cosas. Y el abuso también es tocar y que le toquen, etcétera, etcétera. Poner al niño a hacer actos en el cuerpo del adulto, entonces, hay muchas maneras. Un niño que no sabe realmente de lo que está pasando y nunca se le ha abordado el tema, pues cree que eso es normal, Santiago. ¿No cree usted que evadir el tema no es la salida? Bueno, vamos a ver cómo se aborda el problema. Si bien es muy importante, como ustedes lo han manifestado, tener la información de la fuente, que también es otro método que viene haciendo el gobierno nacional. ¿Qué hacemos para que estas situaciones no se den? ¿Qué ganamos haciendo encuestas? ¿Qué ganamos haciendo programas de políticas de prevención que no van en una política pública masiva, coherente, a largo plazo, a nivel educativo, a nivel de información sexual? Lo hablamos en otro caso en fotodetecciones. Si nosotros no estamos con una regulación del Ministerio del Interior que reglamente bien el proceso, al igual tiene que ser en el tema educativo. Así las cosas, pues no solamente tenemos que abordar el tema de la encuesta, sino cómo nosotros podemos primero garantizar que la justicia funcione. Que la justicia funcione, y no hablemos de proceso de paz, que la justicia funcione, que haya realmente las garantías para que uno pueda denunciar, que el niño se atreva a decirle al papá, efectivamente ese vecino tiene tanta plata, pero como la justicia colombiana funciona, él va a pagar por ese ilícito. Entonces, confianza en la institucionalidad. Y también, por supuesto, y me da culpa, señores televidentes, pues entonces más formación por parte de nosotros y más flexibilidad. Pero a mí me aterroriza, por ejemplo, tocar esos temas con un niño de 7 años. Yo estoy completamente... aclaremos. El DANE habíamos hablado... para los 7 años, sí. Para los 11. 11 años, perdón. Para 11 o 12 años. O no sé, el niño que me esté viendo en este momento dirá que estoy muy anticuado. A pesar de estar tan joven. Vamos a hacer, Blanca, una pequeña pausa para seguir hablando sobre este tema, porque es bueno hablar de estos temas de aquí y de algo servirá que los toquemos en público frente a todos los televidentes. Pausa y regresamos. Disfruta en Eurosupermercados nuestro gran aniversario, donde el invitado de honor eres tú. Encuentra más de 800 productos en descuento y disfruta del ahorro efectivo en Euro. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. El sexo en las encuestas del DANE. Se horrorizaron, así como nuestro invitado de esta noche, Santiago Jaramillo. Se me cayó el poquito Está pelo mal, que tenía. está supremamente asustado. Horrorizado, y muchos padres de familia. También tenemos que reconocer que, pues que sí, que eso asusta, porque como si no estamos acostumbrados a tocar esos temas y que le hablen a los niños tan pequeños, aunque ya son de 11 en adelante, de estos temas, pues no estamos como acostumbrados a que esto pase.
Y lo decíamos al principio, porque como no lo tocamos en la casa, entonces que lo toca en el colegio tampoco, y lo preguntamos aquí, entonces, ¿cuándo se toca el tema? Jamás parece. Pero hay que tocarlo, y lo decía Blanca, de esos temas hay que hablar siempre. Y yo mencionaba, cuando le preguntaba a Santiago sobre que a veces hay reacciones de los padres de familia demasiado drásticas, y hasta se le mete tema religioso. Y Blanca quería hablar sobre ese tema religioso, porque es que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Yo tengo dos cosas y voy a empezar por otra en relación a lo que dijo Santiago hace un ratico. Santiago, mire, el país ha avanzado, no todo lo que quisiéramos, pero hay una política de primera infancia, hay una ley de infancia y adolescencia, ya se promulgó la estrategia de 0 a siempre, es decir, hemos logrado cosas, no todo lo que quisiéramos, pero esas encuestas sirven justamente para visibilizar los problemas y poderlos incluir en esas políticas, ¿sí? Por eso es importante hacerla. Usted decía, ¿para qué se hace si no tenemos la solución? Es justamente para ir planteando. Y la ley de infancia y de adolescencia y la estrategia de 0 a siempre y todas estas, digamos, avances que ha hecho el país son significativos, así todavía nos quedemos cortos. Pero el otro tema que tú planteas, Germán, tiene que ver con la parte religiosa. Las confesiones religiosas cualquiera, llámela católica, judía, musulmana, la que quiera, han generado un tabú frente a lo que es una faceta normal de la vida del ser humano, que es la sexualidad. La sexualidad es un tema que se debería abordar al interior de la familia, al interior de esa mesa en la cual nos reunimos a conversar, como cualquier otro tema. Lamentablemente todavía nos quedan muchos vestigios de una cultura en donde el sexo es pecaminoso, es malo, ¿sí? Es cochino, sucio. Es sucio, es cochino, les enseñamos a nuestros niños a sentir fastidio por su propio cuerpo y eso no está bien. Nuestro cuerpo es sagrado, absolutamente sagrado. Deberíamos ser capaces de romper esos paradigmas que nos han creado a través de las distintas religiones. No hablo únicamente de la católica, que es la más fuerte en nuestro país, es cierto, pero también hay otras prácticas religiosas que igualmente han inhibido ese conocimiento del cuerpo como si fuera algo pecaminoso. No debería ser así. Bueno, estamos buscando las preguntas porque eran tantas, pero hay una que aquí como que no lo sabemos de memoria, Blanquita, y es como la que más escándalo generó entre la gente y más horror, y era una que usted nos contaba hace un momento. ¿Qué era lo que decía la pregunta? Define qué es una relación sexual y le pregunta al niño directamente si alguna vez ha tenido relaciones, se ha visto involucrado en relaciones en donde el pene toque la vagina, el pene toque el ano o penetre, ¿sí? O donde haya relaciones, se me olvidó la otra, pene-boca. Pene-boca. ¿Sí? ¿Y eso está bien? ¿Y eso es muy fuerte? En mi opinión, para niños de 11 años no. No. Es la realidad. Simple y sencillamente. Santiago, ¿muy fuerte esa pregunta? Pues para mí no. Para mí no, insisto. Es que, vea, yo esta semana me puse en los zapatos del otro. Es una actividad que yo he venido haciendo. Entonces fui a Escobita por un día y fue una actividad maravillosa. Yo me pongo en los zapatos de un niño y yo confío. Confiemos. Esperemos resultados y que todo esto contribuya. Sin embargo, si usted me lo pregunta, pues considero que muchos niños quizás no tienen la información necesaria para dar ese tipo de respuestas. Pero si eso va a permitir, doctora Blanca, Marce, y si ustedes me dicen con su experticia, porque ustedes son las personas que estuvieron allí en el colegio como educadores. Lo que te dijo ahora Marce, es que esa respuesta también es válida. Por eso. Esa es una respuesta importante, ¿sí? Está bien. Maravilloso, vea, proceso de paz aquí nos cogió la noche. Bueno, Santiago, usted me dice, esperemos a ver qué pasa, veremos si la encuesta funciona. Entonces, digamos que después de analizado todo este asunto y ver que hay niños que pueden de pronto enfrentarse a una pregunta de estas y no saber qué responder, porque no saben nada de nada, otros de pronto saben demasiado,
Y entonces, ¿dónde está la falla, Santiago? ¿Cómo lo harías tú? Esa es la pregunta que yo Sí. le quería hacer a Santiago. No, pues yo me acuerdo que el DANE también tiene la estrategia de estar en familia. Y a mí me hicieron una encuesta DANE, yo vivía en el sector de la Castellana, pues a mí me hubiese encantado que esa encuesta estuviera acompañado por el psicólogo de mi colegio o algo que primero indaguen a la familia y bueno, listo, vea, no tengo esa información, pues entonces yo también la quiero conocer y que sea más socializado el tema. ¿Y estás seguro que ese papá va a responder? Mi hijo sí sabe responderle esa encuesta. No, pero es que yo no le puedo decir si estoy seguro o no, hay que hacer las cosas. Usted me pregunta qué sugiero, eso es lo que yo sugiero. O sea, un acompañamiento para Un que los niños acompañamiento, respondan la sí, encuesta. Y que nosotros también estemos presentes. Y ustedes, pues desde la psicología, pues entonces verán la reacción del padre de familia o del tío. Bueno, Marcela ponía una cara No cuando, habrá cuando un hablaba estudio de... psicología que permita eso. Claro, Santiago, Santiago, sí Marcela, lo hay. Marcela ponía una cara ya cuando decía, yo hubiera querido que el psicólogo estuviera ahí cuando nos hicieron una encuesta. ¿Por qué la cara, Marcela? Lo que pasa es que, a ver, acuérdense que la idea de las encuestas, de los test, de cualquier tema que uno ponga en la mesa para saber, para hacer un sondeo de la información, se supone que la idea es que no se condicione para tener una información Muy importante. ¿qué? Básica, pragmática, real. Confiable. Eso. Neutral. Porque entonces, si yo pongo Hay el presión del- escenario que está proponiendo Santiago, listo, vamos, niños, vamos a hacer una encuesta sobre la sexualidad, con el psicólogo, listo, de una. Y el papá y la mamá. Y los papás, sí. Bueno, ¿quién sabe? Vamos a responder la primera. ¿Qué sabe usted cómo ¿Qué es una relación sexual? relación Pero no sexual? le ponga ese ánimo de circo, Pues póngale no, hay ánimo que- hay que- serio, de hay que traje, ponerle la ánimo a la gente, sexualidad. El psicólogo se va, algo Psicólogo. serio. Bueno, Exactamente. entonces Y los lo niños van podemos a hacer, decir, Claro. profe, y eso es lo que usted nos contó esta semana. Sí, mi amor, ¿usted entendió? Pero si es así, sí, como tú te lo imagines. No, es que yo no me acuerdo bien. Y miran a los papás, y miran a los psicólogos. Les da y miran- pena. ¿Sí me entendés? Entonces, bueno, por ese lado aparece como ese condicionamiento en los niños con la presencia de otros actores que no son sus mismos pares. Por otro lado, pues la idea es que nadie conteste o direccione o oriente o vuelva y explique, ¿cierto? La idea es que ellos respondan desde lo que ven en su casa, se supone, ¿cierto? Y lo que pasa en el colegio, que a veces, y no es, no, ojo, no, esto no es hablando mal de la docencia para nada, a veces los profesores no se dan cuenta, es que son muchos niños, ¿sí? Entonces, mientras 10 están jugando en la cancha, 2 están metidos en el baño y uno no sabe qué están investigando. Porque es que está la curiosidad también de la infancia y de la preadolescencia. O sea, yo quiero saber eso tuyo cómo funciona y yo te muestro cómo funciona lo mío. Eso es inocencia, eso carece de erotismo. Pero, como decía yo ahorita al principio y Blanca lo repite, eso también es una respuesta. Cuando yo sé qué es lo que hay ahí, pero no sé para qué sirve, eso es una respuesta. Cuando yo sé lo que yo tengo, pero no sé qué tiene el resto del mundo, eso es una respuesta, ¿sí? El no saber en un niño también es una respuesta. Ahora, ¿cómo se tiene que empezar a orientar la educación sexual? Es supremamente fácil. Enséñenle a sus niños desde el año y medio, 2 años, el respeto por el cuerpo, la intimidad, la privacidad. La expresión de sentimientos. La parte emocional también es bien importante. Blanca decía, es importante que sean temas que se puedan tirar en la mesa. Probablemente haya que saber cómo abordarlos, pero sí creo que es importante que se hable con tranquilidad del tema, intentando evocar un lenguaje muy infantil. Pongamos, por ejemplo, algún tema que a uno le parezca difícil abordar con un niño aparte de la sexualidad. ¿Qué tal la muerte? ¿Cómo abordo uno la muerte con un niño, una pérdida? Uno no le dice, mira, tu abuelita se murió de cáncer porque el cáncer se la comió y se la llevó. No, uno dice, no, la abuelita había estado muy enferma, se estaba sintiendo muy mal, entonces los ángeles, Dios, Buda, Alá, decidió que era mejor que descansara, entonces ella se despidió, nos dijo, ¿cierto? Es lo mismo, la abuelita se murió, pero en un lenguaje infantil, donde ellos entiendan y queden tranquilos con las explicaciones de los temas. Muy Y bien. que no sea parcializado, porque entonces un niño de 11 años, pues entonces dirá, yo no he tenido relaciones sexuales, pero voy a poner aquí que sí para no quedar mal con el amiguito. Muy bien. Hacemos una pequeña pausa, Blanquita, porque ya vamos a concluir el tema después de los comerciales. Ya volvemos. Eso no puede.
Renueva tu estilo con Everfit en Medellín, Centro Comercial Mallorca, Premium Plaza y Punto de Fábrica Caribe. En Bogotá, Sector El Lago. Síguenos en Instagram, @EverfitOficial y en Facebook, Everfit Colombia. Muy bien, se nos acaba el tiempo, vamos a ir concluyendo el tema de esta noche, el sexo en las encuestas del DANE. Horrorizados muchos, otros consideran que es necesario ir a la fuente principal. ¿Cómo sabemos si un niño pequeño ya está siendo abusado, tiene contacto sexual? Pues preguntándole, dice el director del DANE y dice mucha gente, y sería esa pues como la forma de obtener estos datos. Santiago lanzaba una pregunta, una afirmación antes de ir a la pausa de que a veces se puede mentir en la encuesta esta, como porque hay presión de grupo, para no quedar mal con los amiguitos. Blanca, ¿eso en este tipo de encuestas se puede dar? Yo creo que Marcela nos daba la respuesta aquí en la pausa. Todas las encuestas, si están bien elaboradas, tienen zancadillas, por así decirlo, en las preguntas siguientes, donde podemos saber si el niño realmente está diciendo la verdad o no. Entonces, si es una encuesta técnicamente bien elaborada, se sabe fácilmente si es así. Pero realmente la posibilidad de que un niño, frente a este tipo de cosas, diga mentiras, solamente se da, y aquí me devuelvo al tema que traíamos anteriormente, si está acompañado de los adultos, a los cuales jamás les contaría que eso pasa, por dos razones. La primera, porque si ha sido abusado fácilmente está amenazado por el abusador. De que si cuenta, tiene consecuencias mayores, y esas consecuencias muchas veces están relacionadas con amenazas a sus seres más queridos, ¿sí? Entonces, obviamente... Si cuenta, mata a su mamá o a su papá. O dejarlo en evidencia ahora en las redes sociales. Estamos de acuerdo, entonces no lo va a hacer. Y lo segundo, porque para el niño, ¿sí? Es la forma, este anonimato que generan las encuestas, es la forma de poder hablar de un tema que muchas veces los tiene horrorizados y que no han sido capaces de exponer. Incluso yo pienso que podría pasar que el niño se dé cuenta que está siendo abusado a raíz de la encuesta. Estamos de acuerdo. Porque entonces, no sepa qué está pasando. Claro, porque entonces lo que hablamos ahorita de la normalidad, yo quisiera cambiarle la palabra normalidad porque de pronto se puede malentender. Sí. Blanca ahorita decía, cuando estamos viviendo en una situación que es cotidiana, creemos que así debe ser, pero no es que sea la normalidad, ¿cierto? Sino que simplemente lo que aprendemos en casa, el niño cree que así funciona el resto. Por eso he repetido tanto que la familia es la primera sociedad. El niño cree que así funciona el resto de las casas. Ese es un mundo infantil. Entonces, claro, resulta que el niño está leyendo la encuesta y aparece una pregunta que dice, usted cuando sale al patio lo golpean con una pelota amarilla, suponiendo pues una pregunta que nada que ver como ejemplo. Pero entonces el niño va a decir, ay, ¿cómo así? Y es que es malo que a uno le golpeen con una pelota amarilla. Uy, sí, a mí sí me pasa esto, ¿cierto? Entonces, puede ser incluso están preguntando informativo. esto? Claro, ¿por qué me están preguntando esto? A mí sí me pasa. ¿Sí? Entonces ahí dice, esto, ve, y me pasa esto también, y me pasa esto también, y me ha pasado esto también. ¿Sí? Entonces ahí puede estar cayendo en cuenta. Recuerden que el niño tiene conciencia. A los 9, a los 10, desde los 9 años ya empieza a haber una conciencia muy distinta porque se está finalizando la infancia. ¿Sí? Entonces ya hay un entendimiento, una concepción del mundo un poquito más real. Santiago, conclusión final sobre este tema esta noche. Pues la responsabilidad de todos los padres de familia para que hagamos un acompañamiento, primero, de dónde están nuestros hijos, sus profesores, comuníquense con ellos y que también estemos preparados para que nuestros hijos reciban toda esta información y, por supuesto, que esperemos que estos estudios del DANE pues den resultados, no solamente desde la estadística, sino también desde la realidad, precisamente para conocernos y saber qué podemos prevenir en ese ítem tan importante que es la educación sexual de nuestros niños. Blanca, hablamos mucho de la importancia de que los niños se les hable del tema y de la importancia de que los padres reciban también esa capacitación o educación. ¿Y los maestros? ¿Los dejamos? Por supuesto. Por razones obvias, por razones obvias. Si me dejas sacar una conclusión, Claro. a Colombia la cogió la noche en abordar con todas las de la ley una problemática que tiene en grave riesgo a nuestros niños. Que no es cierto. cualquier cosa. Marcelo. Empezando por las madres adolescentes, ¿cierto? Los embarazos adolescentes son un dolor
de Patria. Bueno, yo sí quiero aprovechar para hacer una invitación a todos los padres que nos estén viendo para que busquen asesoría, para que busquen educación. No tienen que, hay muchas, Bienestar Familiar presta esos servicios. Llamen a los psicólogos de los colegios cuando tengan duda. Ustedes son responsables de que para los niños esto sea uso o sea parte de su cotidianidad. Ustedes son los que les tienen que enseñar a los niños qué pasa cuando el cuerpo no está siendo respetado por los demás. Ustedes le tienen que enseñar a los niños el respeto por el ser y por el cuerpo. Entonces es una invitación supremamente fuerte a que los padres se concienticen. Para eso estamos los profesionales de la salud, los educadores, los concejales que nos defienden en los ministerios, los periodistas y los comunicadores que nos abren estos espacios tan importantes. Pero necesitamos que ustedes también hagan la tarea. Marcela, muchas gracias. Con muchísimo gusto. Concejal Santiago, bienvenido siempre al Germán, programa. siempre es un placer, que estés muy bien. Blanca. Germán, mil y mil gracias a ti por esta invitación tan rica. Y a nuestros televidentes, por supuesto, muchas gracias por preferir siempre este programa. Llegó la hora de despedirnos, pero antes, ahora usted puede comprar lo mejor para su descanso desde la comodidad de su hogar en Comodísimos Online. Visítenos en www.comodísimos.com. ¿Y usted cómo durmió anoche? ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente.